Gloria a Dios. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde-noche, ¿verdad? Porque son las 7 y pasados y ya está bastante, todavía tenemos luz, así es que el Señor le bendiga y que espero en el Señor que se encuentre bien y que este día haya sido de mucha bendición como todos los miércoles, como todos los días miércoles. Les saluda el pastor Mario Abelardo Chávez, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en Richmond, California, y por supuesto conmigo mi amada esposa Luisa de Chávez. Esperamos que podamos aprender juntos y recuerde que estamos en el estudio a la carta a los Efesios. Bienvenidos a esta transmisión. Amén, amén. Así estamos, amados hermanos, ya listos para comenzar. Recuerde que antes del estudio tenemos una meditación pequeña, ¿verdad? La lectura del proverbio del día, e inmediatamente comentamos unos cuantos versículos, nada más, unos 3, 4 versículos. Y de ahí nos trasladamos al estudio de esta noche. Así es que, bienvenido, amados hermanos. Por favor, comparta ahí esta transmisión y espero en el Señor que podamos aprender, compartir y aprender juntos de la palabra del Señor. Comparta esto. Yo sé que Dios tiene mucha bendición para muchas personas a través de su palabra. Amén. Y comenzamos con el proverbio del día, que es el proverbio 29, y nos dice así el versículo 1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. El pobre y el usurero se encuentran. Jehová alumbra los ojos de ambos. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada.
El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Amén. Ahí está la palabra del Señor, mis queridos hermanos. Tremenda bendición, un poquito de atención nada más al texto y vamos a aprender mucho. Fíjense que quiero comenzar por el final, ¿verdad? Este texto me llama mucho la atención. Y eso nos hace reflexionar sobre nuestras propias amistades, ¿verdad? Nuestros propios gustos. ¿A qué nosotros tendemos a preferir? Mire lo que dice, por favor, el versículo 27. Ahí está. Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Oiga esto, por favor, porque de repente nosotros pues preferimos todas nuestras amistades que son, como dice ahí, inicuo. Inicuo tiene mucho que ver con algo sucio, con algo que contamina, algo que no es presentable ante las personas o ante Dios, algo que va a contaminar el lugar, va a contaminar el ambiente. Entonces dice que para el justo, el hombre que es así es abominación, es decir, es algo despreciable, es algo que no quiere tener dentro de su círculo de amistades. Y por el contrario, el impío tampoco quiere tener al justo dentro de su círculo de amistades. ¿Por qué? Porque se siente mal, no le gusta, no le permite desarrollarse como él quiere. De hecho, muchas veces nos ha pasado, ¿verdad? Que de repente estamos con un grupo de personas y están hablando normalmente e inmediatamente alguien nos pregunta, ¿y ustedes a qué se dedican? O algo, ¿verdad? Algo sobre nuestra vocación. Y entonces cuando hablamos de que nosotros, que Dios nos ha permitido pastorear una iglesia, pues la gente, ¡oh, qué bien! Pero comienzan a incomodarse. Y comienzan a ya no ser y ya no hablar como normalmente lo hacen. Y la fiesta como que baja un poquito de nivel, ¿verdad? Entonces, realmente cuando recordamos a Dios en nuestra conducta, aquel que no quiere nada con Dios, pues se ve amenazado, ¿verdad? Se ve incómodo. Sí, así es. Inclusive cuando nos han invitado, tal vez el anfitrión o algún familiar de algún cumpleañero es el creyente y nos han invitado, pero hay una mezcla que una familia invitó a muchos impíos y hay bebida y ya nosotros hemos sentido, hacemos la oración, pues oramos por el cumpleañero y luego nos retiramos porque sí se nota que el impío siempre se incomoda. Se incomoda. Así es. Fíjense que el justo, es más fácil que el justo pueda comprender la oscuridad del impío, pero el impío no puede entender ni aceptar la luz del justo o del salvo, creyente, ¿verdad? Y eso que no es que nos estamos poniendo en alto porque nuestro testimonio, no, es la presencia de Dios en el corazón del justo. Ahora, vea lo que dice, por favor, el versículo 1, muy interesante. Oiga esto, por favor, y allí usted puede darse cuenta por qué de repente todo le salió mal, todo se vino abajo. Dice el versículo 1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Amén. Mire, bien por dura. favor, sí, correcto. Versículo muy duro. La cerviz es esta parte de abajo de la cabeza, ¿verdad? La parte de atrás, digamos, de la nuca, lo que se dobla, lo que se inclina. Y es un sinónimo de humildad, ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia dice el hombre que ha sido reprendido, es decir, a quien se le ha llamado la atención, decide mantenerse en soberbia y decir, no, yo no, y no quiere humillarse, dice el proverbio, de repente será quebrantado
y no habrá para él medicina. Entonces, ahí nosotros tenemos que tomar la reprensión, ¿verdad? Sí, porque algunas veces viene del Señor y la rebeldía está no contra el hombre, sino que algunas veces nos encontramos peleando contra Dios. Es correcto. Entonces, amados hermanos, ahí pues póngalo a pensar, ¿verdad? Porque si de repente nosotros tenemos una actitud soberbia, que por mi dinero, que por mi posición, que por mi capacidad, usted cree que puede mantener una actitud superior a los demás, puede avergonzar a su esposa, a sus hijos, a sus amigos, pues piénselo de nuevo, ¿verdad? Piénselo de nuevo, porque dice también el proverbio que antes del quebrantamiento es la altivez de espíritu. Así. Y algunas veces se da en los padres que nos olvidamos que siempre somos padres cuando nuestros hijos ya son mayores, pero ya no podemos someterlo de la manera que lo hacíamos cuando ellos eran unos niños o unos adolescentes. Nosotros tenemos que seguir viviendo cada una de las etapas de nuestras vidas como padres, como esposos, como hijos, como compañeros, como amigos. Así es, amados, y lo mejor es el testimonio, ¿verdad? Tratar de agradar a Dios, tratar de agradar de cumplir su palabra, y definitivamente, amados, Dios va a hacer que aún nuestros hijos, aunque sean creyentes o no, comiencen a respetar y poco a poco van a ir reconociendo al Señor como su Señor. Yo no sé Amén. Si sus hijos son creyentes, ¿verdad? Tengo la bendición de que mis hijos sí, pero a veces los muchachos tienen actitudes muy soberbias y pues solamente la mano de Dios, ¿verdad? Más cuando ya están mayores. Oiga por favor lo que dice el versículo 6, dice de esta manera. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Mire qué bonito, amados hermanos. Cuán cierto que ese lazo de amargura, esa raíz de amargura que va cada día haciéndose más grande y va tomando lazo y va tendiendo, como dice posteriormente, una red, porque va contaminando a otros. Claro que sí. Entonces, mire, el pecado tiene lazo, amados. La transgresión tiene lazo, transgredir la ley, porque esa es la definición de la Biblia para pecado, transgredir la ley. Entonces, cada vez que nosotros transgredimos la ley de Dios, eso tiene un lazo que no se va a romper, y del otro lado del lazo viene la consecuencia. Y vamos contaminando a otros, pastor, porque algunas veces, por no vernos mal, incluimos al amigo, al vecino, al hermano, a que participe de las mismas obras que no le agradan al Señor. Entonces dice que hay lazo, ¿verdad? Hay maldad, hay algo unido al pecado, hay algo unido, la paga del pecado es muerte, pero dice, mas el justo cantará y se alegrará. Eso. Amén. Entonces no tiene por qué el justo, no tiene por qué preocuparse, porque Dios está con él, y pues realmente no es que somos perfectos, nos equivocamos muchísimas veces, pero Dios conoce nuestro corazón. Mire esto, por favor, mire esto, y aquí tenemos que poner mucha atención al texto. Así es. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Y así es, anda como dices tú, como olla de frijoles, hirviéndose, que no para. Y es de más. Usted va a contender con alguien que está envuelto en su necedad, está blindado su corazón, y por más que usted quiera hacerle entender, no, eso no es así. Y uno piensa, ¿verdad?, que a veces cuando uno habla con un cristiano, cuando uno muestra la palabra, abre la palabra, pues ahí prácticamente ahí es el fin de la discusión. Pero cuando usted le enseña a un cristiano lo que dice la palabra, de no, eso no es así, si yo no creo eso, entonces usted sabe que él está ya envuelto en su necedad. Sí. Y usted no va a tener reposo si decide entrar en discusión, ¿verdad? Y mantenerse en ese, ¿cómo se llama?, en ese estira y encoge con una persona que no está dispuesto a ceder nada. Así es que, amados... el 11 nos termina de... Vamos a ver qué dice el 11, lo tenemos ahí. Sí, similar a lo anterior, porque dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin
El sabio al fin la sosiega. Oiga esto, porque ambos tienen ira. O sea, no quiere decir que no nos podemos airar. De hecho, la Biblia no dice que la ira es pecado, ¿verdad? De hecho, la Biblia habla de la ira de Dios. Y si la ira fuera pecado, entonces Dios sería pecador y Dios no es pecador. Entonces, el problema es lo que hacemos cuando estamos con ira. Y dice el necio que él da rienda suelta a toda su ira. Cuando ya se enojó, no, hoy sí, y suelta todo su enojo y no piensa en las consecuencias. Pero el justo, oiga bien, el sabio, dice la Escritura, al fin la sosiega. O sea, vuelve a pensar bien las cosas y no deja que la ira tome de la decisión por él. Así es que, amados hermanos, vuélvalo a pensar. Usted no es pecado la ira. Comprenda eso, no es pecado la ira porque Dios tiene ira. La Biblia habla de la ira de Dios, ¿verdad? Pero tenemos nosotros que pensar en la consecuencia. De hecho, el Señor dice, airaos, pero no pequéis, y que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así es decir, que usted no puede amanecer enojado, amado. Ya en la noche es suficiente tiempo como para resolver o sosegar su enojo. Y por último, un versículo más. ¿Quieres el versículo 15? El 15, que nos dice en relación a los muchachos, que ahorita está muy de moda que nosotros dejar hacer y dejar pasar, digo yo, pero la palabra de Dios nos dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. De repente las madrecitas pues sienten que es su derecho y es su obligación darle todo a sus hijos y resolverle todos los problemas a sus hijos. Pero después, cuando no le han permitido a su hijo recibir corrección de ningún lado, ni ellos mismos lo han corregido, después el hijo va a dar mucho sufrimiento porque dice, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. En otras palabras, que cuando habla de consentido, habla de una persona sin vara y sin corrección, ¿verdad? Así es que piense bien en su hijo. Si usted ama a su hijo, pues no le quite la disciplina, a bajar la disciplina, que sea constante a la luz de la palabra de Dios. Y por último vamos a ir al versículo 20 y dice de la siguiente manera, ¿ha visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Oiga esto, por favor, porque aquí a la Biblia no le importa si usted considera que es sabio o no es sabio, que es justo o no es justo, si usted es ligero de palabras, si de repente nos vamos hablando y hablamos lo que no debemos y sin meditarlo. El Señor Jesucristo dijo que cada uno de nosotros vamos a dar cuentas por todas nuestras palabras. ¿Cómo dice la Escritura? Ociosas, ¿verdad? La palabra ociosa es aquella que no meditamos y solo la decimos y no meditamos en la consecuencia. Y aquello, amados hermanos, de que las palabras se las lleve el viento, es totalmente falso. Oiga bien, es totalmente falso, mis queridos hermanos. Las palabras se quedan y dañan y definitivamente que pues nos traen mucho dolor. Así es que, amados hermanos, a ponerle mucha atención a lo que decimos, porque pues Dios nos va a tomar cuenta de todo lo que hacemos y de todo lo que decimos. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a irnos ya al estudio de este día y ahora vamos a seguir viendo. Recuerde que nuestro estudio es en la carta a los Efesios. Y de ahí vamos a ir al capítulo 1. Recuerde que Efesios es una carta súper doctrinal, ¿verdad? Enseña muchísimas cosas, pero nosotros vamos a ir viendo, tratamos de caminar, no nos detenemos mucho explicamos un poquito de doctrina, pero hemos tratado de avanzar, pero mire que no lo hemos hecho mucho, no hemos avanzado mucho porque hay tanto que compartir en esto, pero vamos a tratar de avanzar y espero en el Señor pues que sea de bendición para usted y para todos lo que ahora Dios tiene para nuestra vida. Así es que vamos a la palabra.
Y recuerde, Efesios capítulo 1, versículos del 6 en adelante es lo que vamos a ver ahora. Y dice la palabra de la siguiente manera. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Amén. Vamos a pedir la bendición del Señor. Oh buen Dios y Padre nuestro, gracias a Dios te damos en este hermoso momento. Señor, te suplicamos que nos hables al corazón y que nos permitas, Dios bendito, aprender, compartir lo que tú ya nos has enseñado. Gracias Dios, gracias Padre por lo bueno que eres. Háblanos al corazón, conoces nuestras necesidades y las ponemos delante de ti. Bendícenos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Ok, amados hermanos, hemos estado viendo que el Señor nos escogió para bendición, nos ha dado muchas riquezas espirituales en los lugares celestiales, ¿verdad? También dice la Biblia que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. Entonces, y nos adoptó, nos predestinó para que fuésemos adoptados hijos suyos. Todo eso ya lo vimos, por eso solo lo estoy mencionando, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. O sea, el método de adopción no es otro, es Jesucristo. No puede usted saltarse, pensar que va a llegar al Padre sin Jesucristo. No se puede, porque dice según el puro afecto de su voluntad. Estoy leyendo el versículo 5 y comenzamos ahora en el versículo 6. Entonces, esto Dios lo ha hecho. Ya esto también lo vimos el miércoles pasado. Dice que lo ha hecho para alabanza de la gloria de su gracia. En otras palabras, a usted y a mí, si usted es creyente, a nosotros, Dios nos ha exaltado, Dios nos ha perdonado, Dios a través de su gracia nos ha puesto en un lugar donde no podíamos estar, no lo merecíamos, pero no es para nuestra alabanza, sino que dice la Escritura para alabanza de la gloria de su gracia, para que nosotros podamos comprender, amados hermanos, la grandeza de Dios, la grandeza de su amor, la grandeza de su placer, por llamarlo así, deben de sanar, de salvar a aquel que no podía ser salvado de otra manera. Entonces dice, con esa gracia, dice el versículo 6, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Cuando habla de aceptos, es decir, personas aceptables, ¿verdad? Personas que no que nosotros cumplimos, sino que Cristo cumplió todos los requisitos en la cruz. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, amados, nosotros, todos los requisitos, de todos los méritos de Cristo son puestos en nosotros. Y entonces así somos aceptables delante de Dios, ¿verdad? En el amado, estando en Cristo. En Cristo. Así es. Entonces, no hay otra manera, amados. Es Cristo, es Cristo. Y cuando estamos en Cristo, venimos a Cristo y estamos en Cristo, nosotros somos aceptos. Nos dio su gracia, nos ha llevado a eso. Algunas veces podría cuestionarse usted, qué fácil, pero ¿por qué tan fácil? Porque es por gracia y porque es Cristo quien murió por nuestros pecados. Él dice, llevó todas nuestras dolencias, nuestros pecados, y fue el que murió en la cruz por nosotros y quien derramó su sangre por nosotros. ¿Por qué? Por su infinita gracia, por el infinito amor de Dios que dio a su Hijo para que nosotros fuésemos salvos. Ok. Fíjese, amados hermanos, de repente alguien piensa que por su mérito y después que se convirtió tiene que hacer mérito para poder seguir siendo salvo. Y eso está en contraposición de la gracia de Dios. O sea, los méritos son porque somos salvos. Los méritos nunca son para ser salvos. Nosotros no podemos tener méritos que nos salven. Es imposible.
estamos descalificados. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ni usted ni yo podemos decir, yo nunca jamás voy a volver a pecar. No podemos siquiera pensar que no vamos a pecar. Cuando nosotros siquiera pensamos que vamos a mantener limpios, dice la Biblia que el que dice que no ha pecado, que hace a Dios mentiroso. Y es mentiroso. Así es. Entonces es imposible. Entonces tuvo que ser Dios quien hiciera por su gracia, no por nuestros méritos, sino que por su gracia y por los méritos de Cristo nos hizo aceptos en el amado. Entonces vea el versículo 7, por favor. Dice versículo 7, y vea el amor de Dios y la misericordia de Dios para con nosotros. Dice el versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Aquí nos está... de su gracia. Sí, aquí nos está a lo que yo me adelanté, que es por que tenemos redención, dice, por su sangre, porque fue Jesús quien derramó su sangre por nosotros, porque fue Él quien por su gracia nos ha hecho salvo. Y luego dice el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Cuán grande es la riqueza de nuestro Dios, que es infinita, tan grande que dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, porque Cristo llevó todos nuestros pecados y dice que fueron clavados en la cruz. Así es, entonces, pero dice que tenemos redención, pero nuestra redención, una palabra sinónima de redención es rescate. Nosotros fuimos rescatados de ese lugar de perdición, de ese estado de condenación. Cristo pagó el precio por nosotros y entonces nos redimió, nos rescató y nos puso en el lugar en el que ahora estamos, y un día estaremos en el cielo con el Señor. Pero dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas y vuelve de su gracia, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, tenemos nosotros que pensar de nuevo, ¿verdad? Que Cristo nos redimió, y siempre, amados, dentro de todas las riquezas que Dios nos ha dado, todas las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado la redención. Nosotros somos personas ahora redimidas. Nuestra alma está ahora redimida. No nuestro cuerpo posteriormente será redimido. Un día vamos a venir por él y va a haber una completa, la Biblia le llama glorificación, cuando nuestro cuerpo sea glorificado, sea hecho de una estructura que podamos estar delante de Dios. Entonces vamos a tener un alma redimida con un cuerpo redimido, y entonces nosotros ya no vamos a tener ninguna relación con el pecado. Pero mientras estemos ahora en este cuerpo, pues tenemos todavía atracción, tenemos todavía tentaciones, pero lo que sí tenemos ahora como redimidos, como dice la Escritura, el perdón de pecado. Así es, y por eso el Señor nos hace la relación que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es nuestra cabeza. También nos dice que nosotros somos la novia del Cordero, y cuando Él venga y nos casemos, vamos a ser uno en Jesús, y entonces vamos a unir todo eso celestial con lo terrenal. Pero como para mayor entendimiento, me permito leer el versículo 13 de Colosenses en cuanto a la redención, porque en el capítulo 1, versículo 13, nos hace una mayor aclaración para mayor comprensión de la palabra, y que nosotros podamos ver que no es que sacamos del contexto o una sola. Por eso es un estudio bíblico en el cual la palabra va concatenada. En el versículo 13 nos dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, dice, y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién es su amado Hijo? Jesús. Y luego nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces ahí nos aclara un poquito más lo que es la redención, ¿verdad? Dice que nos ha librado. Antes estábamos en la potestad de las tinieblas, muertos en delitos y pecados. Correcto. Entonces, con su redención, su rescate nos ha liberado de esa potestad de las tinieblas y nos ha trasladado donde
nosotros estamos, en el reino de su amado Hijo. Y por eso es que continúa diciendo, en Colosenses dice la misma porción que en Efesios, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, amados, esa es parte de las riquezas que ahora el Señor nos ha dado. Y entonces, en su gracia, dice el versículo 8, oiga esto, oiga lo que dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Sigo con el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Fíjense que, amados hermanos, aquí hay algo bien interesante que nosotros tenemos que meditar. Dice que Él ha hecho sobreabundar en nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los redimidos. Un poquito más atrás, los adoptados, ¿verdad? Un poquito más atrás, los escogidos. Un poquito más atrás, amados hermanos, nosotros los que Dios nos vio desde antes de la fundación del mundo. Entonces, a esas personas Dios nos ha dado, oiga esto, nos ha hecho sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia, es decir, nos ha dado todo lo necesario para que nosotros podamos entender el propósito de Dios. Y dice Pablo en el versículo 9, lo vuelvo a poner en su pantalla, oiga esto, en la abundancia de la sabiduría y de la inteligencia que nos ha dado, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Oiga esto, por favor, porque ya vamos a entrar al misterio, pero solamente quiero aclararle esto. Cuando hablamos de misterio, no es algo que tenemos que concentrarnos para entender, no, es algo que estaba escondido en el Antiguo Testamento. ¿Verdad? En el tiempo de la ley y todo el Antiguo Testamento esto no había sido revelado, pero ahora en este tiempo que estamos, en el tiempo después de nuestro Señor Jesucristo, que la Biblia llama los últimos tiempos, pues Dios nos ha revelado. Entonces ese es un misterio. Dice, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, es decir, según Él ha querido. Y dice, el cual se había propuesto en sí mismo, ¿verdad? Porque Dios no se propone en nadie más, Dios no necesita de nadie más y no necesita pedirle permiso a nadie, no necesita pedirle colaboración a nadie, Él es todopoderoso, Él es autosuficiente. Entonces, ¿cuál es el misterio? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para este tiempo? Aquí está, versículo 10. Amén. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así es. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es el propósito de Dios ahora? Que antes, dice la Escritura, eran un misterio y que Dios nos ha dado la capacidad a través del Espíritu Santo y de su palabra que nosotros podamos ver este misterio. Dice, de reunir, oiga esto, todas las cosas en Cristo. O sea, el propósito de Dios es de volver a unir, reunir. Es decir, antes estaban unidos, luego se dispersó. ¿Cuándo se dispersó? Cuando aquel que fue primero el encargado lo perdió. O sea, el primer Adán. Entonces, por eso es que dice, de reunir todas las cosas en Cristo, y vuelvo a ponerlo en su pantalla, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, Dios se ha propuesto que en el segundo Adán, que como lo presenta la carta de los Romanos a Cristo, va a volver a unificar todo. Lo que Adán perdió y lo desordenó, y Satanás se tomó posesión, ¿verdad? Porque la Biblia le llama a Satanás el príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Y el príncipe de este mundo. Pero ahora, en este tiempo, Cristo ha venido a terminar el trabajo, y el propósito de Dios es reunir todo en Cristo. En Cristo. Y entonces, cuando dice en la dispensación, amados hermanos, es la administración que Dios hace sobre
sobre el tiempo. Y cuando el tiempo se cumple, oiga esto, cuando el tiempo se cumplió, porque el tiempo ya se cumplió, apareció el Señor Jesucristo. En la carta a los Gálatas hay un texto que me gustaría traer a colación. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Así es. Vamos a verlo, por favor. Está súper interesante y aquí hay una palabra que vamos a tratar de explicar. Mire lo que dice, por favor, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Oiga esto, la palabra que quiero que nosotros traigamos a cuenta, amados hermanos, es esto. Dice, pero cuando vino el cumplimiento, la palabra cumplimiento, la palabra es pleroma, y cuando dicen no quiere decir un punto específico, sino que es la idea más o menos cuando el vaso se está llenando, ¿verdad? Se está llenando poco a poco, y cuando ya el vaso se desborda, llegó a su pleroma, entonces llegó el momento exacto. Cristo vino, dice, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En el momento indicado, Jesucristo vino a la tierra. Amados hermanos, ¿a qué vino a la tierra? Y dice el versículo 5, y para poder comprender más lo que nos está enseñando en Efesios, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Si usted ve, no se pierde, es el mismo sentido de la palabra del Señor. Entonces, el propósito ahora de Dios es de reunir todas las cosas en Cristo, es de volver a reunificar, como antes todo fue hecho, a terminar la labor que Adán no pudo terminar, lo vino a hacer Cristo y lo hace de una manera perfecta. Y cuando Él cumplió lo que Dios le mandó, que es venir y redimir al hombre y, por supuesto, enseñarnos, darnos a conocer al Padre y morir en la cruz del Calvario y resucitar, ahora todas las cosas están hechas ya, ¿verdad? Para que los escogidos, los que han de ser salvos, aquellos que escuchan la predicación y reaccionan a la palabra de Dios y reciben a Cristo como su Señor y Salvador personal, pues ellos son adoptados como hijos de Dios, su nombre inscrito en el libro de la vida, y entonces solo estamos esperando una de dos cosas: sea que nuestra vida llegue a su fin, ausentes del cuerpo, presentes al Señor, o que el Señor venga por su iglesia. Amén. Y siempre recordando que es por el oír la palabra de Dios. Inclusive allá Efesios es un libro que está unido a Apocalipsis, y en Apocalipsis nos dice, el que tiene oídos para oír, dice que oiga. Pero yo quiero agregar que algunas veces pregunta, ¿y yo cómo voy a saber los misterios? ¿Y yo cómo voy a saber qué era la ley? Para eso dice el Señor en el versículo anterior que leímos, que es el 8, que nos hace sobreabundar, dice, en toda sabiduría e inteligencia. ¿Y dónde voy a adquirir eso? El proverbio nos dice que la palabra de Dios es para adquirir sabiduría, inteligencia. ¿Dónde? En la palabra de Dios. No podemos ir a buscar nuevas revelaciones. La revelación viene de la lectura de la palabra de Dios, de este hermoso libro, a nuestro corazón, a nuestra mente. Y es ahí donde nosotros vamos a guardar esa palabra de Dios, porque no hay otra forma. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a conocer esos misterios? ¿Cómo vamos a conocer las promesas que Dios tiene para nosotros? Por medio de la palabra de Dios. Y eso es muy importante, que todos recordemos que la palabra de Dios es la que nos alimenta día a día, es el mapa de nuestra vida y es el que nos lleva, Él nos conduce sobre en el caminar cristiano, y nos lleva a conocer, a llegar a la plenitud de Cristo. Nos enseña a imitar a ese varón perfecto que
que es Cristo Jesús. Amén. Y fíjense que hay un detalle más en el versículo, en este versículo, ¿verdad? Se recuerda que en el Padre Nuestro, pues dice que ¿cómo se llama? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo, así en la tierra como en el cielo. Entonces, desde el Padre nuestro está hablando de una unificación del reino de Dios donde se hace la voluntad de Dios. Entonces, vea lo que dice, por favor, el versículo 10. Mire lo que dice a la parte final del versículo 10. Dice, bueno, lo leo todo. De reunir todas las cosas en Cristo en la disposición del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, amados hermanos, no es que el cielo tenga algo que no es de Dios, no. Realmente todas las cosas son de Dios, pero estamos hablando de una recuperación total y perfecta de todo bajo el orden de Dios. Entonces, así como es ahora en el cielo, un día será aquí en la tierra. Y entonces comienza redimiendo a las personas que tienen ojos para ver y oídos para oír, escuchan la palabra y se convierten. Entonces, amados hermanos, allí Dios nos manda. Oiga bien, Dios nos manda a escuchar la palabra, tiene que reaccionar en la palabra, tiene que obedecer la palabra, tiene que tener una vida, ¿cómo se llama? Con atención a la palabra de Dios. Si usted pone atención, si usted recibe el mensaje, la semilla se siembra en usted, esa semilla germina en usted y da fruto. Amados hermanos, usted es una persona salva para siempre. Y Amén. en Cristo, poco a poco usted va a ir creciendo en su desarrollo cristiano hasta que un día, pues nuestra vida va a ser unida con Cristo, vamos a ser redimidos por completo, no solo nuestra alma, sino que nuestro cuerpo, y estaremos de manera perfecta con el Señor. Entonces, amados hermanos, tenemos un regalo tan precioso como la salvación y todo lo que la salvación implica, todo lo que la salvación incluye, amados hermanos. Y que Dios está volviendo a restablecer el reino de Dios a través de su redención, porque nos redime a nosotros primero, y dice Romanos que aún la creación gime, ¿verdad? En este momento todas las catástrofes, todo lo que usted está viendo es la tierra que está gimiendo y esperando la redención de los hijos de Dios, porque al final, cuando seamos redimidos, también la tierra será redimida. Pero ese es un tema aparte que vamos a tocar más adelante. Bien, mis queridos hermanos, realmente es una bendición esta carta y vamos versículo a versículo, palabra a palabra, tratando de escudriñar un poco la palabra, no tanto como para hacerlo tedioso, pero dándole los elementos necesarios para que usted pueda escudriñar la palabra de Dios. Así es que llegamos hasta este texto, amados, y esperamos en el Señor que su corazoncito pues ame a Cristo, pues su corazoncito pueda ser redimido y pueda esperar verdaderamente en Cristo. Mis queridos hermanos, es una bendición para nosotros compartirles la palabra, ¿verdad? Así es, y contentos de compartir con ustedes y que cada día vamos aprendiendo juntos la palabra de Dios. Esta palabra yo sé que va a ser de mucha edificación para cada uno de nosotros. Algunas veces decimos, ay, qué tan fácil es ser salvo o qué tan difícil es cumplir la voluntad de Dios. No se olvide, lea la palabra de Dios y ella le va a revelar paso a paso según su voluntad. ¿Y por qué somos salvos? Dice la palabra de Dios, según su beneplácito, dice, en el cual se había propuesto en sí mismo. El Señor tiene planes maravillosos para cada una de las vidas de nosotros y no falta más que nosotros estemos bajo su propósito, sigamos cumpliendo su voluntad, que leamos la Biblia para que conozcamos la revelación que Él tiene para nosotros, para que conozcamos sus promesas y conozcamos cada uno de los planes que Dios tiene para cada una de las vidas. Recuerde, la salvación es personal.
Amén, amén. Y por supuesto que es por fe, Y es ¿verdad? Bien, mis queridos hermanos, queremos darle las gracias en este momento y vamos a ponernos en oración y vamos a pedirle al Señor pues que nos ayude a comprender estas cosas y a sacarle el mejor provecho, porque me diría, pastor, pero ¿y eso qué tiene que ver conmigo ahora? ¿Qué provecho yo puedo sacarle a esto que hemos estado viendo? Amados hermanos, mire, Dios nos ha derramado de su sabiduría, nos ha derramado de su bendición, nos ha adoptado como hijos, no nos Amén. ha dejado solos. Lo que nos pase está delante de los ojos de Dios y Él cuida de sus hijos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces nosotros tenemos ahora un Padre que nunca nos ha abandonado. Si su papá lo abandonó, el Padre Celestial jamás lo va a abandonar. Cristo también vela por nosotros, intercede por nosotros. El Espíritu Santo está en nuestra vida ayudándonos a que a santificar cada vez más nuestra vida y parecernos más a Cristo, replicar el carácter de Cristo en nosotros. Mire, al final de cuentas, amados hermanos, lo que le puedo decir es que si usted ama verdaderamente al Señor y toma su palabra, obedece su palabra y todas las cosas usted las hace en su nombre, usted va a tener, mi querido hermano, una vida victoriosa donde sea que usted se encuentre. ¿Vamos a tener Amén. problemas? Por supuesto que sí. ¿Vamos a tener dificultades? Claro que sí. ¿En algún momento vamos a sufrir? Pues el Señor le dijo, en la vida tendréis aflicción. Pero no temáis, Pero yo he vencido al mundo. Correcto, correcto. Tenemos nosotros que confiar porque Él ha vencido. Entonces, Amén. el entender estas cosas es la base de todo. ¿De qué le sirve a usted venir y escuchar, crea que Dios lo va a bendecir, si usted no sabe ni por qué? Entonces, cuando usted ve la palabra, cuando usted ve la doctrina, encuentra la base de la bendición y usted va a saber por dónde tiene que caminar. Y si Dios quiere replicar en mi vida a Cristo, el carácter de Cristo, pues por ahí tengo yo que caminar, Amén. irme mejorando, sabiendo que la voluntad de Dios se cumple en cada uno de sus hijos. Y eso es lo que estamos viendo en el inicio de la carta de los Efesios, doctrina, para que cada uno de nosotros pueda tener su fundamento en Cristo Jesús. Amén, así es, mis queridos hermanos. Bien, vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Oh buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta noche, Señor, por todas tus favores, Señor, por toda tu bendición. Gracias por tu palabra y porque hemos aprendido un poquito más, Señor. Hemos podido entender, Padre Sí, Celestial, que todo lo que tú has hecho en nosotros, el redimirnos, el adoptarnos y el hacernos parte de tu reino es porque tú estás llevando las cosas, estás reunificando todo en Cristo, terminando el trabajo que Adán no pudo hacer. Ahora Dios, ayúdanos a ser partes activas en ese propósito, Señor, buscar tu voluntad y bendecir tu nombre en todos los lugares donde estemos. Así es que, Padre, ayúdanos, enséñanos y permite que tu Santo Espíritu nos bendiga en esta noche. Mi amigo, si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, este es un momento precioso para que lo pueda hacer. Dios quiere salvarle, Dios quiere redimirle, Dios quiere reunificarlo con Dios, aun cuando estemos en esta tierra. Repita esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Amén. Y amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos a que pueda congregarse con nosotros. Dejo en su pantalla, amados hermanos, nuestros días de servicio. Ahí está la dirección de nuestra iglesia. Nuestros servicios pues son los días domingo a las 6 y viernes a las 7 de la noche, y ahí está la dirección de nuestra iglesia. Usted está invitado a que participe con nosotros y que juntos alabemos al Señor. Ok, mis queridos hermanos, así es que
Muchas gracias por haber estado con nosotros. Repito, estuvo con ustedes el pastor Mario Chávez y mi amada esposa Luis C. Chávez. Gracias por compartir con nosotros y aprender juntos en este estudio bíblico la carta a los Efesios. Amén. Y como nuestro eslogan para este año es nunca te rindas, amados, nunca se rinda. No deje que los problemas le hagan a usted caminar hacia atrás. Gracias, mis queridos hermanos, y realmente que el Señor le bendiga muchísimo a usted y a su familia.